Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Vamos a hablar algo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias maneras, mis queridos hermanos, de aplicar o ejecutar la pena de muerte. Cualquiera de ellas es vergonzosa y dolorosa. En los tiempos de los romanos, la muerte por crucifixión era el sistema más cruel y se aplicaba únicamente a los homicidios y traidores, siendo que nuestro Señor Jesucristo había sido sentenciado por sedición, equivalía a traición, le tocaba la muerte por crucifixión. Los soldados obligaron a Simón de Cirene, que venía del campo, a llevar la cruz. Marcos 15:21. Generalmente la víctima cargaba el madero horizontal, por lo que decía el Evangelio de Juan que Jesús comenzó a llevarlo, pero estaba demasiado agotado por las torturas que había sufrido para poder seguirlo cargando. Cirene era la capital de Cirenaica, situada al norte de África. Allí vivía una colonia grande de judíos. Probablemente Simón había venido de allí para la Pascua. Es posible que se hospedara fuera de Jerusalén. Por eso Marcos dice que venía del campo. El verbo obligaron indica que él no se ofreció voluntariamente para llevar la cruz, pero qué privilegio el suyo. No sabemos si simpatizaba con nuestro Señor, pero sí hay cierta evidencia de que aquel incidente lo impactó en forma totalmente inolvidable. Marcos da el nombre de dos de sus hijos, Alejandro y Rufo, y solo los menciona él. Es posible que fueran discípulos que vivían en Roma, conocidos de Marcos. Pablo envió saludos a Rufo, Romanos 16:13. Tal vez se refiere a la misma persona que llegó a conocer a Cristo por el testimonio de su padre, que presenció de cerca los eventos de la crucifixión. Jesús fue llevado a un lugar llamado el Gólgata. Esta era una palabra aramea que significa cráneo. Se ha especulado que el mismo lugar era muy similar a un cráneo, o que era un lugar de ejecución donde se había amontonado buena cantidad de cráneos. Se desconoce actualmente su ubicación exacta. Le ofrecieron a beber vino mezclado con vinagre, pero el Señor no lo tomó. Dicha bebida se usaba como sedante para apaciguar el dolor, pero él quería encargar la muerte bajo su propio control. La muerte por crucifixión era lenta, por lo general duraba de 2 a 3 días, y la víctima podía morir de sed, agotamiento y exposición a los elementos. A continuación, la crucifixión se acostumbra a desnudar el cuerpo del condenado con la excepción de un taparrabo. Después le acostaban en tierra y con los antebrazos extendidos, las manos eran clavadas en el madero cruzado. Levantaban el madero, lo fijaban en un poste en posición vertical ya colocado en tierra y clavaban ambos pies a él. Una estaquilla era puesta en el poste donde la víctima podía sentarse para permitir que su peso se apoyara en su cuerpo. El proceso duraba por lo general 2 a 3 días, pero se podía acelerar quebrando las piernas de la víctima. Juan 19:31 al 33. Habiendo crucificado a los soldados, repartieron los vestidos de nuestro Señor entre ellos. Para ello, echaron suerte para decidir la parte que le correspondía a cada cual. Sin saberlo, estaban cumpliendo una profecía. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Salmos 22:18. Cuán maravillosos son las Sagradas Escrituras. El Señor profetiza una cosa alrededor de 1000 años antes que suceda, y cuanto acontece se cumple al pie de la letra, que prueba de la inspiración divina de la Biblia. Marcos nos da detalle muy importante al decir que era la hora tercera cuando lo crucificaron. Los judíos contaban la hora empezando con la salida del sol, aproximadamente a las 6 de la mañana. Según nuestro sistema sería a las 9 de la mañana, porque hacía 3 horas que el sol ya había salido. El título complemento que pusieron sobre su cabeza, según Juan, fue Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era costumbre romana escribir el nombre y el crimen de condenación en una tabla y fijar en la cruz. Su nombre era Jesús, su crimen fue declararse rey. Según Juan 19:20, el título fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Crucificaron a Jesús entre 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. De esa manera se cumplió otra profecía y fue contado entre los inicuos. 15:28 e Isaías 53,
12d. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La gente se mofaba de él. 15:29 al 32. Primero lo que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a mí mismo y defiéndete de la cruz. Segundo, los principales sacerdotes también los encarnecían diciendo como los escribas: a otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Tercero, también los que fueron crucificados en él los injuriaban. Lucas relata que uno de los ladrones creyó en Cristo. El caso del ladrón arrepentido ha dado esperanza a los pecadores a través de los siglos. Aún en la hora de la muerte se puede creer para ser salvo. Los 3 evangelios sinópticos registran que hubo varias horas de tiniebla. Hubo tinieblas sobre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Las tinieblas era una señal de juicio de Dios sobre el pecado de los seres humanos. Isaías 53:5-6. En particular demostraba la ira de Dios contra Israel por su rechazo a Cristo, su Rey, quien también era su Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. A la hora novena, nuestro Señor exclamó con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras recuentan su petición en el Getsemaní, siendo que Él fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21, y el Padre es de ojos tan puros que no pudo ver la maldad, Habacuc 1:13, volvió la espalda a su bendito Hijo, por lo que Él se sentía desamparado. Alabado sea el nombre, que esa situación no duró para siempre. Tengo sed. Juan 19:28. La gente oyendo sus palabras: Eloi, Eloi, lama sabactani, en arameo, que creyó que llamaban a Elías, y corrió uno y empapó una esponja de vinagre y poniéndose en una caña le dio de beber. Consumado es. Juan 9:30. A continuación Jesús, exclamando a gran voz, expiró. Las manifestaciones de semejante fuerza después de 6 horas de agotamiento demuestran lo que Cristo hizo acerca de su vida en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Al entregarse a sí mismo se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Probablemente era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tras ese velo estaba únicamente el sumo sacerdote, y una vez al año, no sin llevar sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Hebreos 9:6-7. Es evidente que había acceso muy limitado. Al romperse el velo desapareció la barrera que impedía entrar en la presencia de Dios. Cada creyente puede llegar en todo tiempo confiadamente, Hebreos 4:16, y no hay necesidad de sacrificios continuos. Cristo nos limpió con una sola ofrenda y abrió nuestro acceso con la misma ofrenda de sí mismo. Hebreos 10:12, 19-22. La acción de Jesús de entregar su propia vida dio pie a la siguiente exclamación del cinturón que estaba frente a él: verdaderamente este era el Hijo de Dios. 15:39. No se sabe si él daba cuenta del verdadero significado de las palabras. Lo que es muy cierto es que observó acontecimientos muy extraordinarios. Él nunca había presenciado una crucifixión en que el condenado entregara su propia vida, ni había visto otra muerte acompañada de tinieblas y un terremoto. Es también posible que hubiera oído lo suficiente del Evangelio para creer en Cristo. La palabra que usa Marco indica que así fue. Su testimonio tiene gran valor porque no era simplemente un soldado, era un oficial que tenía mandos a 100 soldados. Hubo otros testimonios de su muerte. Algunas mujeres, entre las cuales María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé, observaban de lejos. Estas mujeres habían andado con él en Galilea, juntamente con muchas otras, y les había servido. 15:40. La sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Marcos y otros autores de los evangelios dan varios detalles muy interesantes acerca de José de Arimatea.
Primero era de Arimatea, ciudad que se encontró a unos 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era miembro noble del concilio. No había consentido en la decisión ni en los hechos del Sanedrín. Esperaba el reino de Dios. Era rico, mostró mucha ternura al Señor en la hora en que los discípulos lo abandonaron. Fue ayudado en este acto noble por Nicodemo. Juan 19, 39, 42. Juan 3, 1 al 21 y 7, 50, 52. Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto y mandó que viniera el centurión para confirmarle. Al enterarse que así era, le dio su cuerpo a José. 15, 44, 45. Entonces Josué y Nicodemo prepararon el cuerpo y lo enterraron en orden de los eventos como el que sigue. Primero, José compró una sábana, Marcos 15, 46. Segundo, Nicodemo trajo 100 libras de un compuesto de mirra y óleo, Juan 19, 39. 3. Envolvieron el cuerpo con lienzo, largas tiras de lino untadas con especias aromáticas, Juan 19, 40. 4. Pusieron el cuerpo en un sepulcro nuevo, probablemente el que José había acabado para su propio funeral. 5. Hicieron rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, Mateo 27, 60 y Marcos 15, 46. Marcos dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban de donde lo ponía. Lucas registra el hecho de que volvieron y prepararon especias aromáticas y ungüento. Es digno de tomar en cuenta otro detalle que no se menciona en Marcos. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato una guardia para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo y dijeran que Cristo había resucitado. Por lo tanto, fueron sellados el sepulcro y pusieron el guardia. Jesucristo triunfa sobre la muerte. Hay triunfos muy especiales en la vida. Es el siempre nivel humano. No hay triunfo que se compare con ganar la Copa Mundial de Fútbol. A nivel espiritual, poco se compara con ganar un alma para Cristo, pero el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte es igual. Es un momento histórico que ha traído incontables bendiciones para la iglesia de Cristo. El diablo creyó que al morir Jesús en la cruz había dado un golpe de muerte a los planes divinos. Lo que no sabía es que él mismo había recibido el golpe de muerte. Hacía 2000 años que se había profetizado en Génesis 3:15: y pondré mi enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo es la simiente de la mujer. Él recibió apenas una herida en el calcañar a morir en la cruz, pero sentó a Satanás una herida mortal en su cabeza. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, Satanás habría ganado una enorme victoria, pero cuando el Señor salió del sepulcro, mostró a todo el mundo que es y que era y que ha de venir, y que todas las profecías relacionadas con su persona y con su obra se cumplieron. Cuando Jesús fue sepultado, unas mujeres estaban mirando fijamente donde lo ponían. Esa noche prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron a la tumba cargando las cosas que habían preparado para ungir el cuerpo. El grupo se componía de María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. En el camino se preguntaban: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando llegaron y miraron, vieron que la piedra ya se había quitado. Al entrar en el sepulcro, encontraron a un joven vestido de blanco, por lo que se llenaron de miedo. Mateo lo identifica como un ángel y añade que los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel procuró calmar con sus palabras. Dieron evidencia de que era una persona extraordinaria. Él sabía que ellos buscaban a Jesús de Nazaret, que fue crucificado, y les dio el glorioso mensaje de la resurrección en la siguiente palabra: ha resucitado, no está aquí. 16:6. Después invitó a las mujeres a mirar en dónde había estado, pero no había señales. La tumba estaba vacía. En verdad, el Señor había resucitado.
El ángel dio a las mujeres el privilegio de ser las primeras en llevar el mensaje de la resurrección de Cristo. Las envió a contar las buenas nuevas a sus discípulos y avisarles que Él iba delante de ellos en Galilea, donde lo verían. Ellas se fueron huyendo del sepulcro, todavía espantadas de lo que habían visto, y no hacían nada a nadie por miedo. Algunos eruditos creen que Marcos no escribió el resto de este capítulo. Los versículos 9 y 20 no se encuentran en dos de los más fidelinos manuscritos. Una teoría es que se perdieron esos versículos. Otra idea es que Marcos murió antes de poder terminar el capítulo y un copista lo finalizó después. Todo esto no viola la convicción de que las escrituras son inspiradas por Dios, quien supervisó el proceso. De todos modos, tenemos algo parecido en el caso de Pentecostés. Fue escrito por Moisés bajo la vigilancia del Espíritu Santo, pero Moisés no escribió los detalles de su muerte. Para eso Dios usó otro para finalizar la obra y supervisó la terminación y entrega de unos documentos auténticos. Aparición a María Magdalena. La maravillosa gracia de Cristo se aprecia en la salvación de esta pobre mujer. De ella habían echado fuera 7 demonios. Ella convirtió a una de sus seguidoras y le servía junto con otras mujeres. Amaba mucho al Señor porque mucho le había perdonado, y ahora tenía el enorme privilegio de ser la primera mujer a quien Jesús se le apareció ya después de haber resucitado. De inmediato ella fue y contó las buenas nuevas a los que habían estado con él. Es posible que aquí se refiere a un grupo mayor que los 11, pero estos fueron llamados para estar con él y serán sucesores al llevar el evangelio a todo el mundo. Las mujeres los encontró tristes y llorando. Sin embargo, cuando ellos oyeron que vivía y que ella le había visto, no le creyeron. También dice que ellos abrazaron. Mateo registra la aparición del Señor a las mujeres mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. También dice que ellas abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces él repitió el mensaje dado por el ángel. Lucas menciona una aparición de Pedro. Parece que este siguió en orden consecutivo a la aparición de las mujeres. Lucas 24:34. Lucas añade mucha información a esta hermosa historia. Finalmente se le aparece a los 12. Esto sucedió estando ellos sentados en la mesa. Juan informa que no estuvo presente Tomás. Fue una reunión agridulce porque durante ella les reconvino para su incredulidad y dureza del corazón al no creer a las que le habían visto resucitado. Primero a los 11 para el beneficio de Tomás. Además hizo las siguientes apariciones posteriores. Primero a los 11 para el beneficio de Tomás, Juan 20, 24, 29. Segundo a los 12 en Galilea, Mateo 28, 16, 20. Tercero a los 12 en el mar de Tiberíades, Juan 21, 1, 14. 4 a más de 500 hermanos, Primera de Corintios 15, 6. 5 a Jacob, Primera de Corintios 15, 7. 6 a Pablo, Primera de Corintios 5, 8. Las varias apariciones son de mucho valor. Quería el Señor que sus seguidores estuvieran convencidos de su resurrección, porque sería parte integral del mensaje apostólico. Primera de Corintios 15, 1 al 4. Da a los 11 la gran comisión. Aunque estas instrucciones fueron dadas directamente a los 11, es un deber y privilegio de todo creyente llevar las buenas nuevas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. La fe en el creer indispensable para ser salvo. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. 16:16. Muchos mensajes bíblicos ponen en relieve esta creencia. Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 5:1, Efesios 2 del 8 al 9 y Tito 3:5. El bautismo en agua no juega ningún papel en la salvación. El único bautismo que tiene que ver con la salvación es el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13. Esto se aprecia en la práctica de los apóstoles según el libro de los Hechos. Bautizaban a muchas personas, pero no para salvarlas. El bautismo era un paso de obediencia al Señor y una evidencia de la salvación. Mención
de las señales de lo que creen. 16, 17, 11. Algunos creen que los versículos 16 y 18 son espurios por el hecho de que no se incluyen en algunos de los manuscritos más fidedignos y por su contenido que no se encuentra en los pasajes relacionados de la Gran Comisión en los otros evangelios. Es difícil comprobar esta observación, sin embargo, da lugar a la duda, por lo tanto tenemos un comentario acerca de ellos. Marcos menciona varias señales que seguirán al creyente. Primero, en el nombre de Jesús echará fuera demonios. No hay nada nuevo en eso. Cristo le dio poder para ese ministerio cuando le llamó para ser apóstoles. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo para comenzar su ministerio de morar en la vida de cada creyente. Claro que hablaron el idioma entendible y no una jeringosa incomprensible. 3. Tomarán en sus manos serpientes y sí beberán cosas mortíferas. No les harán daño. Nada parecido a eso se encuentra en la comisión dada a los apóstoles en Marcos 3, ni en la gran comisión que aparece al final de cada uno de los evangelios. Se ha malinterpretado este pasaje, tanto que hay grupos extremistas que llevan a cabo esas prácticas y sus cultos para demostrar que tienen la fe en nuestro Señor. Esas prácticas son absurdas. Lo que sí tenemos en el libro de Hechos es una experiencia de Pablo en el cual una víbora se le prendió en la mano. Él la sacudió en el fuego y no le pasó absolutamente nada. Dios intervino milagrosamente para salvar la vida de su siervo. Vale la pena observar que Pablo no estaba jugando con la víbora para probar que tenía fe. Es también menester advertir que posiblemente algunos creyentes sean picados por serpientes o beban cosas mortíferas y mueran. Esto no indica falta de fe de parte del creyente ni la falta de cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Únicamente queda decir que Dios en su soberanía permitió tal cosa. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor hizo referencia a eso también en la comisión dada a los apóstoles en Mateo 3, 14, 15 y lo llevaron a cabo. En la actualidad, Dios sana a los enfermos de acuerdo a su soberanía y voluntad y muchas veces decide no sanar. En ambos casos, Él es glorificado. Tales afirmaciones no contienen un poder mágico. Dios sana cuando Él quiere. Las señales fueron hechas en forma temporal para confirmar la palabra y para autenticar las creencias de los apóstoles hasta el cumplimiento del canon sagrado para algunos. Para nosotros los pentecostales actualmente esas señales todavía siguen vigentes. Cuando Juan terminó Apocalipsis ya no hay necesidad de más señales. Todavía Dios sigue haciendo señales. Hay personas que niegan las señales, pero las sanidades, echar fuera a los demonios existen. Jesucristo asciende a la diestra de Dios. Habiendo terminado de dar instrucciones en sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo ascendió a la diestra de Dios. Desde allí, habiendo venido su obra, aquí quedó totalmente completa. El Padre contestó su oración glorificando a nuestro Señor con aquella gloria que tuvo con Él antes que el mundo fuera. Juan 17:5. Desde ese bendito lugar, el honor lleva a cabo otro ministerio a favor de sus hijos. Hebreos 1:3 y 7:5. Finalmente, Marcos registra el hecho de que los apóstoles salieron a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que hacían. El libro de los Hechos relata el resto de la historia, relevando la forma en que la dirección del Espíritu Santo se mostró al motivar a los apóstoles a llevar el terreno de la práctica de la Gran Comisión. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, por todo lo que tú haces. Te pedimos, Señor, en este momento que tu amor siempre, Padre Celestial, sea, oh Santo Espíritu de Dios, sea, Padre Celestial, en nuestros corazones aumentado, que seas tú, Padre Celestial, oh Dios, demostrándonos, Padre Celestial, las señales y que las señales todavía existen. Yo te pido, Padre Celestial, que la gente cree en ti, que la gente vea tus sanidades, las liberaciones, los milagros que tú haces, Padre Celestial.
Oh Dios eterno, te lo pido, Señor. Danos un evangelio, Padre Celestial, con poder. Que las personas busquen tu poder, Padre Celestial. Busquen tu amor, Padre Celestial. Te lo pido en nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a estar en ti y a permanecer siempre en ti. Que te amemos a ti y que no amemos al mundo. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.